Quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Le hemos colocado como título a este mensaje: enfrentando el mayor de los desafíos, y entre paréntesis le hemos colocado el orgullo. Yo le hago una pregunta a usted y me gustaría que tuviera en su mente la pregunta y la respuesta. ¿Qué piensa usted del orgullo? ¿Ha logrado diferenciar entre lo que es orgullo y lo que es dignidad? Otra pregunta: ¿usted cree que el orgullo es bueno o es malo? Mientras preparaba esta predicación que por los últimos domingos hemos venido abordando de parte de Dios, en particular hemos abordado en diferentes perspectivas temas que tienen que ver con la generación que acompañó a Israel en el desierto. Una generación que por 40 años estuvieron vagando en el desierto, valga la redundancia, y fue una generación la cual no entró a la tierra prometida porque tuvo como mayor obstáculo el orgullo. Hay una frase de un hombre escritor español de apellido Santayana que dice lo siguiente: el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla, y la iglesia no está ajeno a ella. Israel, que encontramos en el libro del Éxodo y en el pasaje que hemos leído que tiene que ver con esa generación de Moisés, fue un pueblo muy difícil de pastorear y de guiar. Esa generación fueron murmuradores, quejumbrosos, rebeldes, chismosos, obstinados, incrédulos, desobedientes, provocadores y contradictores. Y todas esas actitudes que acabo de enlistar tenían su origen y tenían su fuente, y venían de su corazón. ¿De dónde, hermanos? De su corazón. Jesucristo dijo al respecto, no lo busque, pero en Mateo 7, 20, 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y menciona los adulterios, la fornicación, los homicidios, etcétera. Dice que del corazón del hombre salen todas las cosas. A los que anotan, déjenme darle una definición de lo que es el orgullo. Porque antes de que le dé la definición, quiero decirle que el orgullo es universal. Está en los pobres y en los ricos, en los cristianos y no cristianos, en los religiosos. El orgullo está en todos. Es un asunto que está en el corazón del hombre y que el hombre tiene que saber cómo lidiar con ello. ¿Usted quiere aprender? Solamente algunos, los demás quieren seguir siendo orgullosos. El orgullo, anote, los que anotan, es el exceso de estimación propia. Es una sobrevaloración de ti mismo. Es la actitud de una persona que se cree superior a los demás por distintas razones. Pueden ser cualidades, y ahí podemos mencionar, pues, alguien nació físicamente atractivo, alguien nació con salud, alguien nació con un talento, y todo ese tipo de situaciones muchas veces, cuando no se tienen cuidado, elevan el corazón del hombre y lo hacen orgulloso. Podemos hablar, en el caso de las mujeres, el físico, la ropa, pero también podemos mencionar otros ejemplos que hablan del orgullo, de una estimación sobrevalorada, y podemos hablar de las posesiones materiales. Cuando una persona tiene cosas materiales, eso produce orgullo. También podemos hablar de cuestiones familiares. Cuando alguien tiene hijos, eso produce en el corazón de la mujer y del hombre orgullo. Yo tengo y tú no tienes. Y presumo. Y alardeo. Y hay personas que tienen ese tipo de situaciones con los hijos, con la salud. Hay gente que tiene salud y dice: yo puedo andar por la calle y no tengo problemas, y ven con desprecio o menosprecio a aquellos que tienen salud.
El orgullo lleva a las personas a actuar con soberbia. ¿Escuchó eso? El orgullo lleva a las personas a actuar con soberbia y podemos ver el reflejo en sus respuestas, en su manera de contestar, en sus acciones, porque son altaneros, prepotentes y arrogantes. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted es orgulloso? Honestamente. Sea honesta con usted. Yo no lo conozco realmente, yo lo veo cada domingo, cada 15 días, cada vez que usted viene al culto. Pero la pregunta ¿es usted orgulloso? Es una pregunta que debe de tenerse con mucha honestidad en el corazón del hombre. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7, dejo un apartado ahí. Vamos a ver a esta generación de Israel en el desierto. Esta condición del orgullo en el corazón del hombre es un tema penetrante porque el orgullo también está en el corazón de los cristianos. Déjeme decirle que como pastor yo también estoy expuesto a eso. Y mientras yo preparaba la predicación, Dios me ministraba a mí. También yo tengo que lidiar con el orgullo de no sobrevalorar el lugar que tenemos en este momento de parte de Dios. Dice Deuteronomio, ¿ya lo tiene? 8:7, ponga su vista ahí. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Aquí Dios le está hablando a la generación, ponga atención, no de Moisés en el desierto. Le está hablando a la generación que entró con Josué y Caleb a la tierra prometida. Es una generación distinta. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. La buena tierra que Dios le ofrecía a Israel era la tierra de Canaán. ¿Era buena? Claro que sí. Eso es comparado con usted en el siglo XXI, que Dios nos ofreció vida eterna en Cristo Jesús. Pregunta, ¿es importante o es buena la vida eterna en Dios? Claro que sí. Dice el texto, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, y que brotan en vegas y en montes. Está describiendo la tierra donde van a ser introducidos. Versículo 8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados de tierra de olivos, de aceite y de miel. Si logra ver, habla de ¿qué? De abundancia, de alimento, de sustento. Una buena tierra. 9. Tierra en la cual no comerás el pan. ¿Con qué, hermanos? Con escasez. Habla de abundancia. Dios les estaba prometiendo a esta generación una tierra donde no pasarían escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la buena tierra que te habrá dado. El orgullo se puede mostrar en dos direcciones: hacia el prójimo, hacia el que está enfrente, pero también el orgullo en el corazón del hombre puede estar dirigido hacia Dios, y ese es un terreno peligroso. El orgullo puede ser mostrado hacia los demás que nos rodean, pero también el orgullo puede ser dirigido hacia Dios. ¿Ha visto usted? Seguramente que sí. Algunos artistas, deportistas, que tuvieron un esplendor muy grande, que ganaron muchos millones de dólares, y que uno llegó a imaginar que tenían muchas cosas materiales, y que usted los logró ver en la televisión, y que le hacían reconocimientos, y que de repente cuando envejecieron, dicen las noticias, murió en la pobreza. Murió y quedó pobre en sus últimos años de vida. Pregunta, ¿por qué cree que llegó a esa condición esas personas? Si usted es un poco analítico y usted revisa la vida de esas personas, en algún momento fueron orgullosos. Yo no necesito de Dios. Tengo mi trabajo, tengo mi talento. Entre más alto te lleve el orgullo a estar, la caída es más fuerte y duele más. Amén.
La generación que vivió o que estamos leyendo aquí fue una generación que en su corazón albergó orgullo hacia los demás, hacia los líderes y hacia Dios. Versículo 11. Seguimos leyendo la historia. Esta es una advertencia de parte de Dios para esa generación que iba a entrar a la tierra prometida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuidar qué? El corazón. De no olvidarte ¿de quién? De Dios. Pregunta: ¿existe la posibilidad que una persona, que un cristiano que sigue a Dios se olvide de Dios? Pues ahí lo está diciendo. Existe la posibilidad que usted como cristiano que viene a la iglesia en algún momento se olvide de Dios. Y ahí está la advertencia. Porque si te olvidas de Dios y se levanta tu orgullo, eso puede traerte consecuencias grandes. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si es posible que la gente se olvide de Dios. Y hoy hay una generación que se está olvidando de Dios. ¿Para qué voy al templo? ¿Qué gano estar ahí 2 horas escuchando? Ay, leer la Biblia, orar. ¿Qué me gano con eso? Y esos son síntomas de que hay orgullo en el corazón, porque dices, yo no necesito de Dios. Tengo fuerza, estoy joven, trabajo, tengo dinero, mañana me voy al negocio y tendré más cosas. Hay cosas más importantes que estar ahí. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y te edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Existe la posibilidad de que tengas un esplendor en tu vida. Y en la vida del hombre hay esplendor. Los años o los días de abundancia, cuando hay trabajo, cuando todo abunda y las cosas van bien. Y en esos momentos es cuando estás más propenso a que en tu corazón se levante el orgullo y comiences a ver a los demás hacia abajo. ¿Usted ha visto a la gente orgullosa? Levantan la cabeza y van hacia abajo. Y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Habla de abundancia. Y sé que, hermanos, se enorgullezca tu corazón, se sobrevalúe, te sientas más yo, la carrera, el trabajo, el negocio, lo que yo hice, yo. Fueron mis fuerzas, fue mi capacidad intelectual, fue mi carisma, fue mi intelecto, fue mi don. Yo lo hice. Y se enorgullezca tu corazón. Y pregunta, ¿quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Y logra ver que el orgullo hace que el hombre se olvide de Dios? Eso es lo que hace el orgullo, hermanos. Que se olvide el hombre de Dios, no le interesa. Que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta generación, hermanos, quedó postrada en el desierto porque en su corazón hubo orgullo. Ahora, yo me hacía una pregunta: ¿cómo vino el orgullo al mundo? Es una buena pregunta. ¿En qué momento nació? ¿Cómo es de que está en el corazón del hombre? Porque el orgullo es universal, no respeta estratos sociales ni creencias religiosas, está en el corazón del hombre. Y me encontré algunos datos. Vamos a ir a Ezequiel 28, 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Encontramos en la Biblia registrado que el orgullo fue el primer pecado que surgió en el universo. Y surgió en el corazón de uno de los ángeles más hermosos de la creación que Dios trajo a este mundo, y que su nombre fue Lucero. Lucero de la mañana. Dice Ezequiel 28, 17, haciendo referencia a Lucero de la mañana, que es el nombre que se le da a Lucifer. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué, hermanos?
sí logra ver que en el caso de las mujeres, las que están más guapas físicamente son las más orgullosas y siempre ven con menosprecio a las que están menos agraciadas y exhiben su belleza, procuran exhibirse en cualquier momento y ven con menosprecio a las que no están agraciadas. Eso regularmente se ve mucho en las mujeres, también en algunos hombres. Y cuando esa actitud es evidenciada es porque en su corazón hay orgullo. Y ese fue el momento cuando entró el orgullo en Satanás. Se dice que fue el ángel mejor, más bello creado. Y dice el texto, a causa de tu hermosura. Así es de que jóvenes de la iglesia, si se sienten físicamente guapas, cuidado con eso. Porque la belleza se acaba, ¿o no, hermanas mayores? ¿Sí o no? La belleza se acaba. Y algunas puede ser un poquito antes, un accidente, Dios quiera que no, y se acaba aquello que tú quieres que todos admiren en ti. Cuidado. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Sí logra ver? Se corrompe. El orgullo corrompe tu manera de ser, tu esencia de mujer, de hombre, es corrompida por tu orgullo. Tu atractivo deja de desaparecer. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y este versículo nos habla, hermanos, de que en el caso particular de que estamos leyendo, dice el texto, yo te arrojaré, ¿hacia dónde, hermanos? Hacia la tierra. Es decir, cuando el orgullo es elevado en el hombre y cuando Dios dice hasta aquí, ¿qué viene? Una caída. Una caída. Isaías habla un poco más en Isaías 14:11. Sigue hablando acerca de Lucifer o lucero de la mañana o Luzbel, como se le llama en el latín. Isaías 14:11. Descendió al sol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Usted ha visto las escenas de cuando la gente fallece, algunos, gente conocida popularmente? Cuando van en el féretro, ¿quién la acompaña a esa gente, hermanos? Nadie, van solos. 12, fíjese lo que dice ahí. ¿Cómo? ¿Qué, hermanos? Caíste. ¿Cuál fue la causa de la caída, hermanos? Su orgullo de sentirse bello, hermoso. Y aquí viene un mensaje, hermanos. Cuidado con el orgullo. Te puedes sobrevalorar, pero delante de Dios, según dice en Santiago, en la primera carta, que Dios resiste a quienes, a los soberbios, y exalta a los humildes. Entre más alto te lleve el orgullo, más grande es la caída y duele más. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Fíjese el orgullo de este ser. ¿Quería estar dónde, hermanos? A la altura de Dios. A la altura de Dios. Usted, en el tiempo presente, hay una organización o comunidad, la LGTBI, uno de sus eslogan es el orgullo ¿qué? Dígalo, el orgullo gay. Para este tipo de sociedad es un orgullo ¿qué? El ser homosexuales y lesbianas. Y lo hablan, somos orgullosos. Ahora, eso no es nada nuevo. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Dos ciudades en el Antiguo Testamento muy prósperas económicamente. Y en esa prosperidad que ellos tuvieron, se olvidaron de Dios. Y dijeron, vamos a hacer con nuestros cuerpos lo que querramos. Y uno de los asuntos del orgullo LGTBI, hermanos, es que quieren hacer con sus cuerpos lo que ellos quieran. Ahora, tristemente, ese pensamiento ha llegado a muchos cristianos. Yo voy a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Es mi cuerpo, es mi vida. Cuidado. No es tu cuerpo, ni tampoco es tu vida. Dios te la dio
y Dios te la prestó y te va a pedir cuentas de todo lo que haces con él. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Cuando tú dices, es mi cuerpo, es mi vida, estás diciendo que Dios no te interesa. No, pero que no es el extremo. No. Le pasó a Sodoma y Gomorra. Y ahí está la desviación de esas sociedades. Génesis capítulo 11, versículo 4. Génesis capítulo 11, versículo 4. Encontramos de que el orgullo también lo vemos en la generación de aquellos hombres y mujeres que quisieron construir la Torre de Babel. Y cuando el hombre comenzó en ese momento a construir esa torre para llegar hacia el cielo, lo hicieron porque había orgullo en sus corazones. Y dijeron, dice el texto 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega ¿a dónde, hermanos? Y hagámonos ¿qué? Un nombre. Dice otra versión, hagámonos famosos. El orgullo quiere que tú seas famoso, que los demás vean tus logros, lo que tú has hecho, lo que tú has emprendido. El orgullo quiere que los demás vean hacia ti cómo has prosperado. Usted no tiene que por qué andar presumiendo las cosas que no, hermanos. Dios nos da todos los días el pan necesario. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí vemos a una generación que comenzó en sus vidas a quererse levantar un nombre. Ahora, lo peligroso de esto, hermanos, texto 5, vea. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Pregunta, ¿usted cree que Dios bajó del cielo para ver qué estaba pasando? No, él ya sabía. Dios sabe en qué corazón de los que estamos aquí hay orgullo. Y dice el texto, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado la obra. ¿Me ayuda a leer? Cuando el orgullo comienza a germinar en el corazón de una persona, hermanos, no hay fuerza humana que lo detenga. Cuando el orgullo comenzó a entrar en un corazón y comenzó a amamantarse, a alimentarse ese orgullo, no hay fuerza humana que lo detenga. Así venga alguien y le hable. ¿Sabe que el orgullo aísla a la persona? Uno de los síntomas de una persona orgullosa es que se aísla. Yo estoy bien. Yo no necesito de nadie. El orgullo aísla a las personas. Primero se aíslan de Dios y luego se aíslan de los demás. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es una actitud correcta y apropiada que están haciendo en sus vidas. Y aquí vemos a una generación que ya habían comenzado y que nada los iba a hacer cambiar. Usted ha leído la historia. Pregunta, ¿cambiaron su decisión ellos? No, la siguieron construyendo hasta que vino Dios y les cambió el lenguaje, ¿cierto o no? Tiene que venir un evento de arriba de Dios para que cambie el corazón orgulloso. Si no, nadie puede cambiar esa actitud que ya comenzó en el corazón del hombre a realizarse, hermanos. Y eso es profundo. Vamos a Éxodo 32:9. Éxodo 32:9. Aquí encontramos la generación de Moisés en el desierto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo, ¿de qué, hermanos? La palabra dura service o dura service en el hebreo significa nuca. ¿Qué significa, hermanos? Nuca. Esta parte que tenemos aquí atrás. Y lo que el texto da la idea, hermanos, es de que esta generación dice que era un pueblo de dura service. Y habla de una posición de mantener erguida la cabeza así, desafiante. Dios les hablaba y ellos desafiaban con su actitud y no agachaban la cabeza. Dios les hablaba y mantenían la cabeza así. Recibían el mensaje de Dios, pero ellos no reconocían que Dios les estaba hablando para cambiar su actitud. Y es una generación que fue caracterizada o evidenciada
por su dura cerviz, por la actitud de no agachar la cabeza. Los padres cuando los hijos los corrigen en algún momento por algo que fue una llamada de atención, y el hijo se mantiene así, lo ve a la cara, papá, desafiante, ¿usted qué siente? ¿Siente bonito? Sabe que lo está desafiando, que lo está confrontando. ¿Qué es lo que espera usted como padre? Que el hijo agache la cabeza y que diga, sí papá, la regué, me equivoqué. Pero cuando el hijo mantiene la cabeza así, lo mira de frente y no le baja la mirada, lo está desafiando. ¿Y qué hace usted? Respéteme, soy su padre, le estoy hablando. Y si el hijo no agacha la cabeza, usted implementa algo más, porque le está hablando con autoridad. Quiero concluir con ustedes una historia, hermanos, después de haber abordado todo esto, y está en Daniel 4, versículo 1 y 6. Y es la historia de un rey pagano, muy conocida, ya la leímos y la estudiamos cuando vimos el libro de Daniel. Y es la historia de Nabucodonosor, un hombre que se enorgulleció. Daniel 4, del 1 en adelante. No vamos a leer todo el pasaje porque es muy extenso, pero sí algunos textos. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Habla a un rey que no era cristiano, no conocía a Dios, pero él dice que Dios hizo algo con él. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Si logra ver, un rey en su esplendor. Y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza se me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Tuvo un sueño Nabucodonosor y nos habla de un árbol. Ya leímos la historia. Vamos al 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, es decir, después de 12 meses se le cumplió el sueño que él tuvo, que Daniel le reveló. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso es, ¿qué, hermanos? Orgullo. Yo edifiqué, yo construí y yo me hice. 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿De dónde vino, hermanos, la voz? Del cielo. Y todo lo que tenía, ¿qué le pasó? Le fue quitado. ¿Sabe que cuando yo leía esta historia, hermanos, pensaba mucho en la vida como pastor? Porque el tema del orgullo también va dirigido hacia el pastor, hacia los líderes. Y yo le oraba mucho a Dios a tener cuidado de guardar mi corazón, de no sobrevalorar el lugar que en este momento tenemos en el Señor. Se le fue quitado. Y dice el texto 32 que fue arrojado con las bestias del campo y estuvo ahí como animal 7 tiempos, dice el 32. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fuerte, hermanos. Las consecuencias de este hombre fueron tales que lo llevaron a una destrucción por su corazón que se enorgulleció. Versículo 34. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hablando de Dios. Aquí Nabucodonosor da el testimonio que es Dios el que da las cosas y nadie puede discutirle nada porque Él es Dios. Y fue Dios el que le devolvió primero la facultad de pensar otra vez a Nabucodonosor. Y eso sucedió, hermanos, cuando él reconoció de que había hecho mal en su vida. Él tuvo la oportunidad de
de poder corregir su actitud. Y Dios tuvo misericordia de él. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros, ¿qué hermanos? Esto nos habla que Nabucodonosor se quedó solo. Se quedó solo. Y después de que él recapacitó, que Dios le permitió eso, ahora la gente otra vez lo volvió a buscar para seguir llevando a cabo la tarea como rey. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con ¿qué, hermanos? ¿Quién lo puede hacer? Dios es el que puede humillarnos, hermano. Hay dos maneras para que haya un cambio en el corazón del hombre. Y el orgullo se ha quitado. Solamente dos maneras que yo encontré en la Biblia. Una es que cuando Dios te hable, agaches la cabeza y digas, sí, Señor. Y la otra, la más dura, es que venga un golpe a tu vida tan grande, pero tan grande, que te haga humillarte delante de Dios y decir, Señor, este golpe, esta enfermedad, este accidente, vino para que yo dejara de ser orgulloso y fuera humilde. Yo no encontré otras dos maneras, otra manera más, solamente dos. Cada quien decide, hermanos, qué hace con el orgullo en su corazón. Yo prefiero agachar la cabeza cuando Dios me habla y decir, es para mí, porque toco madera, que venga algo a mi vida para que yo me humille. Cada quien decide.